cuando mi hija me destrozó el corazón al declararme persona no grata en el asado familiar, después de haber sacrificado todo para construir la casa de sus sueños. Oculté mi dolor con una sonrisa, subí a mi camioneta e hice la llamada que encendió mi venganza. Al final del verano, su hipoteca era historia. Pero eso fue solo la chispa en un incendio de justicia contra la arrogancia que había explotado mi amor durante años. No creerán la cruda traición que desenterré, ni el ajuste de cuentas catártico que siguió, restaurando mi dignidad de formas que nunca imaginé. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Podría preparar mis famosas costillas este año, dije, mientras yo, Héctor, un viudo de 62 años cuyo imperio de jardinería en la gran ciudad enmascaraba el dolor silencioso por mi difunta esposa Elena, me acomodaba en la lujosa silla del patio de Camila. El adobo picante que ella adoraba, evocando recuerdos agridulces de cuando lo decía, eclipsaba la receta de su abuela. Palabras que ahora pesaban en el sofocante aire del sur, mezcladas con el aroma fresco de su césped impecablemente cortado, que yo había pagado indirectamente. Papá, desafortunadamente, no serás bienvenido aquí para el asado. Las palabras me golpearon como una ráfaga repentina de viento en la pradera. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Camila no podía mirarme a los ojos, su mirada fija en el pozo de fuego de piedra, el que yo había elegido con ella cuando Sebastián decidió que su antigua configuración no era lo suficientemente impresionante para recibir visitas. Los padres de Sebastián vienen, y preferirían que no estuvieras aquí. Mis manos se enfriaron. Preferirían. Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo dentro de sí misma. Miré alrededor del patio trasero, a los muebles de teca que yo había pagado cuando Sebastián se quejó de la durabilidad, al patio de concreto estampado que había salido de mi segunda hipoteca, a las luces en cadena que habían llevado al límite mi tarjeta de crédito. Cada centímetro de esta propiedad llevaba mis huellas dactilares, mi sacrificio, mi amor por mi hija. Su propia forma, repetí lentamente. ¿Y qué forma es esa, Camila? Ella se estremeció. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. A través de las puertas corredizas de vidrio, podía ver el nuevo ahumador de Sebastián, el de grado profesional, que había insistido en necesitar para su pasatiempo de fin de semana, que duró exactamente 2 meses. $2,000 de mi dinero sentados allí, probablemente usados 2 veces desde abril. ¿Dónde pasaré el día del asado entonces? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. El rostro de Camila se desmoronó. Tal vez podrías, no sé, tal vez visitar a la tía Rita o podríamos hacer algo el fin de semana siguiente. ¿El fin de semana siguiente? Como si el asado familiar fuera solo otra cita que podría reprogramarse por conveniencia. Me levanté, mis rodillas protestando después de 8 años de llevar esta carga solo. Ya veo. Papá, espera. Pero ya me estaba moviendo hacia la puerta, pasando las fotos familiares en su pared exterior, donde mi rostro se hacía más pequeño y distante en cada marco, pasando el cobertizo de almacenamiento que guardaba las docenas de herramientas de Sebastián. Mi mano encontró el pestillo de la puerta, sólido y frío bajo mi palma. Hija, dije, sin voltearme, dile a los padres de Sebastián que les deseo un feliz asado. El calor del verano me envolvió como una manta pesada mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, escuché a Camila llamar mi nombre una vez. Luego el suave clic de la puerta cerrándose. Final. Absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, viendo a los niños del vecindario jugar en los aspersores bajo el sol implacable de la ciudad. Sus risas resonando como recuerdos lejanos de tiempos más felices. Mi teléfono vibró. Probablemente Camila queriendo suavizar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En cambio,
Giré la llave y conduje hacia la luz que se desvanecía, dejando atrás el cálido resplandor del hogar que yo había comprado pero al que nunca pertenecería. El aire acondicionado zumbaba contra la humedad de julio, mientras navegaba por las calles familiares hacia mi casa, en la parte más antigua de la ciudad. La zona norte se extendía a mi alrededor, cada esquina de la subdivisión guardando recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia significaba todo, que daría su último dólar para ver sonreír a su hija. Ese hombre era un tonto. Me detuve en el semáforo de la avenida principal, viendo a un padre joven cargar hieleras en su camioneta para lo que parecía una reunión en el patio trasero. Sus hijos presionaban sus caras contra la ventana, empañando el vidrio con emoción. Érase una vez, esa había sido Camila conmigo. Antes de Sebastián, antes de convertirme en nada más que una chequera ambulante con emociones inconvenientes, los números comenzaron a rodar por mi cabeza como una máquina sumadora rota. $2,800 cada mes durante 5 años. Mi calculadora se había rendido tratando de encontrarle sentido el otoño pasado, cuando finalmente había sumado el total. $140,000 solo en la hipoteca, más dinero del que Elena y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Desaparecido. Simplemente desaparecido. Pisé el acelerador más fuerte de lo necesario cuando el semáforo se puso en verde. La camioneta respondió con un gruñido que igualaba mi estado de ánimo. La calle del Cinturón. Ahí fue donde había refinanciado mi casa, nuestra casa de Elena y mía, para cubrir su pago inicial. El oficial de préstamos me había mirado con una lástima que no había reconocido en ese momento. Señor Héctor, ¿está seguro de esto? Está poniendo mucho en riesgo por la inversión de otra persona. La inversión de otra persona. No el futuro de mi hija. No la seguridad de mi familia. La inversión de otra persona. La autopista central. El banco donde había sacado una segunda hipoteca cuando Camila perdió su trabajo hace 2 años. Solo temporal, papá. Solo hasta que me recupere. Sebastián se había parado detrás de ella, con un reloj caro en su muñeca, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada. Resultó que mi desesperación no valía nada para ellos. Entré en mi entrada, la que tenía el pavimento irregular que no podía permitirme arreglar, porque cada dólar extra desaparecía en su oasis suburbano perfecto. El ventilador del porche giraba perezosamente, otra reparación que había estado posponiendo. Dentro, la casa se sentía vacía sin la risa de Elena, sin la calidez de las reuniones familiares que nunca volverían a suceder. Mi teléfono sonó mientras buscaba mis llaves, el tono estridente resonando en las paredes vacías. El nombre de Sebastián parpadeó en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué no era lo suficientemente bueno para la delicada sensibilidad de sus padres. Momento perfecto. Había estado esperando 5 años para tener esta conversación. Contesté al cuarto timbrazo, dejándolo esperar lo suficiente para preguntarse si contestaría. Héctor. La voz de Sebastián goteaba con una falsa dulzura, el mismo tono que usaba cuando me pedía cubrir su factura de servicios públicos o los impuestos a la propiedad. Escuché sobre el pequeño malentendido con Camila. Malentendido. Me apoyé contra la encimera de mi cocina, todavía con mis botas puestas. No creo que haya ningún malentendido, Sebastián. Dejaste tu posición bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan una cierta atmósfera durante las reuniones. Una cierta atmósfera, repetí. ¿Y qué atmósfera es esa, ah? Pude escuchar bolsas de compras crujiendo en el fondo, probablemente gastando dinero que debería haber ido al pago de su hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad, aparentemente. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de asado, toda esa comida picante de patio y anécdotas ruidosas. Y francamente, Héctor, son personas educadas. Esperan conversaciones sobre eventos actuales, literatura, arte, ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que una tormenta repentina.
8 años de morderme la lengua, de tragar insultos por el bien de Camila, de fingir no notar la forma en que él me miraba como si fuera algún tipo de ayuda contratada. Mi tipo de asado. Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste cada fin de semana durante 3 años cuando el dinero escaseaba? Las costillas que dijiste que te recordaban a tu abuelo. Eso era diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora con mis padres, ahora con tus padres, no puedes tener al tipo de clase trabajadora avergonzándote en tu elegante parrillada. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Héctor. Esto no se trata de antecedentes, se trata de clase. Mi padre se graduó con honores de una universidad prestigiosa. Mi madre habla 3 idiomas. Vacacionan en las zonas exclusivas del país. ¿Qué contribuirías exactamente a la conversación? Historias sobre cortar el césped. El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Construí un negocio de la nada después de que murió la madre de tu esposa. He empleado a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Héctor. La crianza importa. La educación importa. Y francamente, Elena entendía su lugar mejor de lo que tú entiendes el tuyo. La línea quedó en silencio absoluto. Él la había cruzado. La línea que ni siquiera sabía que existía hasta que la pisoteó con sus zapatos lustrados. ¿Qué dijiste sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo mezclarse mejor. No hacía olas. Entendía que algunos espacios no eran para ella. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Elena tenía más clase en su dedo meñique que todo tu linaje poseerá jamás. Ay, por favor. Era una empleada doméstica que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen sentido de quedarse callada al respecto. Sebastián. Mi voz bajó a algo que no reconocí. Quiero que escuches con mucho cuidado. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir ser familia. No puedes simplemente... Se acabó. Repetí y terminé la llamada. Dejé el teléfono con cuidado sobre la encimera, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña pero de alguna manera más limpia, como si se hubiera levantado un peso del aire mismo. Caminé hacia mi escritorio en la esquina. Saqué la carpeta que había estado evitando durante meses. Estados de cuenta bancarios, papeles de la hipoteca, 5 años de transferencias automáticas que me habían drenado mientras ellos vivían como la realeza. Hora de detener el flujo. Los documentos se esparcieron por la mesa de mi cocina como evidencia en la escena de un crimen. 5 años de estados de cuenta bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. $2,800 el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta a la de ellos, un rastro de papel de mi propia insensatez. Saqué mi calculadora y comencé a sumar. El primer año, $33,600. El segundo año, otros $33,600. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. El cuarto año, había empezado a comprar en tiendas de descuento para lo básico. Este año, el quinto, había estado comiendo sopa enlatada para el almuerzo para llegar a fin de mes. $168,000 solo en los pagos de la hipoteca. Sin contar el pago inicial. Sin contar las veces que cubrí sus facturas de electricidad, cuando la obsesión de Sebastián por los aparatos se salió de control. Sin contar el nuevo ahumador, la jardinería, los muebles que eran esenciales para su estilo de entretenimiento. Me recosté en mi silla, mirando los números hasta que se borraron. El dinero del seguro de vida de Elena, mis ahorros para la jubilación, el fondo que habíamos iniciado para los nietos a los que aparentemente nunca se me permitiría consentir. Todo desaparecido. Vertido en una casa donde no era bienvenido para un simple asado familiar. Alcancé mi teléfono, busqué en mis contactos hasta encontrar el número de mi banco. El sistema automatizado me ofreció opciones en español. ¡Qué considerado! Servicio al cliente. Esta es Jennifer. ¿Cómo puedo ayudarle hoy?
Necesito cancelar una transferencia automática. Dije con mi voz más firme de lo que había estado en años. Ciertamente, señor. Necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Recité los números, escuché su tecleo en el fondo. Profesional, eficiente, sin juicio sobre por qué un hombre de 62 años cancelaba pagos a lo que probablemente era la hipoteca de su hija. Veo la transferencia a la que se refiere, señor Héctor. $2,800 mensuales al banco. Cuenta que termina en 7423. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas, y desea cancelarla con efecto inmediato. Miré alrededor de mi cocina a los electrodomésticos anticuados que no podía permitirme reemplazar, a las paredes que necesitaban pintura, a las ventanas que dejaban entrar corrientes de aire, porque había gastado mi dinero de mejoras para el hogar en el paraíso de otra persona. Efecto inmediato, confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No. Dije, sorprendiéndome a mí mismo de lo bien que se sentía la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino silencio de mi casa. Afuera, la tarde de julio se asentaba sobre la ciudad. Los vecinos encendían parrillas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios, sin la necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes cuadraría. Por primera vez desde que murió Elena, podría permitirme arreglar mi entrada, comprar comestibles decentes, tal vez incluso hacer un viaje por carretera. Reuní los estados de cuenta, los papeles de la hipoteca, toda la evidencia de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea, encendí un fósforo y vi 5 años de autosacrificio convertirse en cenizas. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Probablemente Camila queriendo disculparse o Sebastián necesitando dinero para algo esencial como cojines nuevos para el patio. No lo revisé. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Alcé mi vaso hacia la habitación vacía, hacia la foto de Elena en la repisa, hacia el hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Salud por mí, dije, y lo dije en serio. El líquido bajó suavemente quemando mi garganta, asentándose como determinación en mi pecho. La mañana siguiente llegó brillante y con el sol implacable entrando por las ventanas de mi cocina mientras disfrutaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en unos días. La libertad sabía mejor que el café tostado oscuro que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana. El nombre de Sebastián parpadeó en la pantalla como una señal de advertencia. Héctor. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que recojas a mis padres del aeropuerto internacional. Su vuelo desde la capital llega a las 2. Dejé mi taza con cuidado viendo el vapor elevarse hacia el techo. ¿Sebastián? ¿Olvidaste nuestra conversación de ayer? Mira, sea lo que sea de lo que se trató, necesitamos enfocarnos en asuntos prácticos ahora. Mis padres necesitan transporte y tú eres el único con tiempo durante el día. La audacia era asombrosa. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir un asado familiar con su familia, esperaba que sirviera como su conductor personal. Y me lo estás pidiendo porque eso es lo que hace la familia, Héctor. Se ayudan mutuamente. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestos aquí. No eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que solo súbete a tu camioneta y recógelos. Ahí estaba, el insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. La Aerolínea Nacional. Vuelo 447. Estarán en el reclamo de equipaje 3.
y Héctor esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. No nos avergüences. Pude escuchar sus dedos tamborileando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que yo había pagado cuando decidió que el laminado no era adecuado para sus reuniones. Por supuesto, dije, me encargaré de todo. Bien, y ponte algo decente. Tal vez esa camisa azul que usaste para la fiesta de promoción de Camila. Ellos notan cosas como esa. La línea se cortó. Ni siquiera había dicho gracias. Me recosté en mi silla mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. A las 2 en punto, vuelo 447. Reclamo de equipaje 3. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 10:52 de la mañana. Mucho tiempo. Me serví otra taza de café, añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico de ayer en el crucigrama que no había terminado. 7 horizontal. Gratificación diferida. 12 letras. La respuesta vendría a mí eventualmente. A las 2:15 de la tarde, me estaba acomodando en mi sillón favorito con una taza fresca de té helado y la edición dominical del periódico local. El crucigrama de ayer yacía completado en mi mesa de café. La gratificación diferida había sido aplazamiento. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Sebastián de nuevo. Lo dejé sonar. El sol de julio entraba sesgado por las ventanas de mi sala, calentando el espacio donde había pasado tantas tardes solitarias, contando el costo de mi generosidad. Hoy, el silencio se sentía diferente. Ganado, intencional. 2:47 de la tarde. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, pude ver la vista previa de su mensaje. «Papá, ¿dónde estás? Mis padres están...». Volteé el teléfono boca abajo y volví a la sección de deportes. El equipo local estaba en campo de entrenamiento de nuevo. Algunas cosas nunca cambiaban. Para las 3:30, mi teléfono había vibrado 6 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda jarra de té y comenzado a organizar el cajón de cosas varias en mi cocina. Increíble lo que podías lograr cuando no estabas corriendo sirviendo a personas que te consideraban su chico de los recados personal. La séptima llamada llegó a las 3:45, en lugar del nombre de Sebastián, un número desconocido. Probablemente sus padres tomaron prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé sonar ese también. Afuera, un vecino estaba instalando un aspersor para sus hijos. Familias normales, haciendo cosas normales. Nadie varado en ninguna parte esperando a alguien que nunca vendría. 4:15 de la tarde. Mi teléfono comenzó a sonar y no se detuvo. Sebastián, luego el número desconocido, luego Sebastián de nuevo. El zumbido se volvió constante, como un avispón enojado atrapado contra un vidrio. Caminé hacia mi cocina y desconecté mi teléfono fijo de la pared. Luego apagué mi celular completamente. Silencio perfecto. Me hice un sándwich con pan fresco y calenté un poco de chile sobrante. Comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada $1 de comestibles había ido a hacer que los fines de mes cuadraran mientras subsidiaba su estilo de vida. El pan se tostó perfectamente dorado. El chile humeaba en mi tazón favorito. Afuera, el sol de verano ya comenzaba a bajar, proyectando largas sombras a través de mi patio trasero. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 3 personas probablemente estaban de pie en una terminal del aeropuerto, discutiendo sobre viajes compartidos y preguntándose cómo su sirviente personal tuvo la audacia de dejarlos varados. El pensamiento hizo que mi chile supiera aún mejor. Para las 5 de la tarde, había comido, cargado mi lavavajillas, y estaba considerando qué libro leer. Habían pasado años desde que tuve una noche entera para mí, sin preocuparme por llamadas de emergencia por dinero o favores de último minuto. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien comenzó a golpear mi puerta principal. No tocando, golpeando. El tipo de martilleo agresivo que sacudía el marco y anunciaba pura furia. Dejé mi té y caminé lentamente hacia el sonido.
sabiendo ya exactamente a quién encontraría al otro lado. Los golpes se intensificaron a medida que me acercaba a la puerta, cada golpe más violento que el anterior. A través de la mirilla, pude ver 3 figuras amontonadas en mi pequeño porche, como buitres rodeando un cadáver. Abrí la puerta al rostro enrojecido de Rogelio a centímetros del mío. «¿Qué diablos te pasa?», bramó, empujándome para entrar a mi sala sin invitación. Esperamos en ese aeropuerto por más de 3 horas en este calor. Patricia lo siguió, su cabello meticulosamente peinado ahora encrespado por la humedad. Su boca se torció con desdén. «Esto es totalmente inaceptable de un hombre de tu edad, Héctor. Es francamente salvaje». Sebastián venía detrás, su costosa camisa tipo polo arrugada, su expresión una mezcla de furia y vergüenza. «Nos humillaste a todos. ¿Siquiera te das cuenta de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que desembolsar $40 por un taxi porque elegiste hacer un berrinche. Salgan de mi casa». Mi voz cortó a través de su indignación como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Se congelaron a mitad de la diatriba, aturdidos por la firmeza en mi tono. «Perdón». El rostro de Rogelio se oscureció de rojo a un carmesí profundo. «Tú no dictas los términos aquí, amigo. No después de la maniobra que hiciste hoy». «Este es mi hogar», dije tranquilamente manteniendo mi posición junto a la puerta. «Y les estoy diciendo que se vayan». Patricia avanzó, sus palabras entrelazadas con el tono superior que había perfeccionado durante años de menospreciar a aquellos que consideraba inferiores. «Héctor, obviamente fallas en captar la gravedad de tu error. Mi esposo tiene influencia en toda la ciudad, lazos profesionales, redes sociales. No puedes maltratar a personas de nuestra posición y esperar que no haya consecuencias. Este fue un momento de enseñanza para ustedes». La interrumpí mirándola a los ojos. Una lección sobre su ego exagerado y cómo maltratan a aquellos que ven como inferiores. La mandíbula de Sebastián cayó. ¿Una lección? ¿Quién eres tú para sermonear a alguien? No eres nada. Eres solo un... Soy el que dejó de ser su fuente inagotable de efectivo y chofer. Abrí la puerta más ampliamente. «La clase ha terminado. Pueden irse». Rogelio apuntó con un dedo hacia mi pecho, deteniéndose justo antes del contacto. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo. He sido parte del tejido de esta ciudad más tiempo del que tú has respirado aquí. Conozco jugadores clave, poderosos, gente que puede poner tu vida patas arriba. ¿Es eso una amenaza, señor Rogelio? Es una garantía». Su tono bajó a un murmullo amenazante. «¿Crees que dejarnos varados en el aeropuerto es algo con lo que puedes salirte con la tuya? Estás al borde de descubrir cuán equivocado estás». Patricia asintió, su sonrisa afilada como una navaja. «Sí, las elecciones tienen repercusiones, Héctor, y las tuyas serán muy visibles». Sebastián agarró la manga de su padre. «Papá, vámonos. Este triste viejo no vale el esfuerzo». Marcharon hacia afuera como una fuerza derrotada. Pero Rogelio se detuvo en la entrada. «Lamentarás esto», dijo. «Recuerda mis palabras». Cerré la puerta y puse el seguro con un chasquido firme. A través de la ventana, los observé meterse en su auto alquilado, discutiendo mientras aceleraban hacia el atardecer de julio. La casa se sintió renovada en su ausencia, como si su aura hubiera contaminado el aire, y ahora se disipaba. Pero sus amenazas finales persistían en la quietud. Repercusiones visibles, contactos poderosos, influencia. Regresé a mi sala y recuperé mi té, todavía tibio en la taza. Por primera vez en esta terrible experiencia, una pizca de inquietud se deslizó dentro. Sin embargo, fue empequeñecida por una sensación más fuerte: expectativa. La noche se extendió, el sol hundiéndose bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Me senté en mi sillón, el que Elena había elegido por su comodidad durante sus meses finales, y dejé que los eventos se repitieran en mi mente. La exclusión del asado, las palabras cortantes de Sebastián en el teléfono, la decisión de terminar los pagos, todo llevó a este momento de desafío. Mi teléfono vibró en la mesa.
Una ráfaga de mensajes de texto de Camila. Miré la pantalla. «Papá, ¿qué está pasando?» «El banco acaba de alertarme sobre la cancelación de la transferencia de la hipoteca». «¿Hablas en serio?» «Esto es mezquino. Llámame». La tensión se enroscó en mi estómago. Un ligero giro en la saga. La alerta del banco ya le había notificado, más rápido de lo que esperaba. Su correo de voz siguió, su voz entrelazada con ira e incredulidad. «Papá, esto es ridículo. Después de todo, cancelas los pagos. Estás siendo infantil. Tenemos que hablar». Borré el mensaje sin escuchar el final. La acción trayendo una oleada de liberación mezclada con una punzada de dolor. ¿Cómo llegó a esto? Las emociones brotaron mientras reflexionaba sobre los sacrificios. Los $2,800 cada mes durante 5 años, $168,000 solo en hipoteca, más los $47,000 de pago inicial, y $22,000 para las mejoras de su patio, la parrilla, la configuración al aire libre. El total alcanzó $237,468, un número grabado en mi memoria de incontables noches de insomnio. Había comido comidas básicas, saltado vacaciones, visto mis ahorros disminuir para financiar su lujo, todo mientras me trataban como un inconveniente. A la mañana siguiente, el amanecer rompió con la promesa de otro día abrasador. Me desperté temprano, los eventos de ayer aún frescos, alimentando mi resolución. Preparé café, el aroma llenando la cocina, y me senté a la mesa donde las cenizas de los papeles quemados aún persistían en la chimenea. Para confirmar la cancelación, llamé al banco de nuevo, necesitando escucharlo oficialmente una vez más. «Buenos días, esta es Jennifer. ¿Cómo puedo ayudarle?» Verifiqué mi identidad. Mi corazón latía ligeramente, solo verificando 2 veces la transferencia automática que cancelé ayer. «Sí, señor Héctor, está confirmado. No se realizarán más pagos». El alivio me invadió, pero con él vino una ola de emociones. Los sacrificios pasaron ante mí, los años de vacas flacas donde elegí su comodidad sobre la mía, los sándwiches básicos mientras ellos cenaban fuera a mi costa. Mientras colgaba, mi teléfono vibró con otro mensaje de Camila. «Papá, esto no es gracioso. La hipoteca vence pronto. Llámame». El conflicto aumentó su mezquindad. La acusación resonando en mis oídos desde el correo de voz. Lo borré también, la acción solidificando mi postura. La mezcla de traición y liberación corrió a través de mí. La imagen de su lujoso patio trasero contrastando con mi modesta cocina. Me levanté, me serví otro café y miré por la ventana al sol naciente. El día por delante tenía más, pero por ahora el flujo se había detenido y sentí los primeros indicios de verdadera libertad. La mañana siguiente se sintió como un nuevo amanecer, el sol filtrándose a través de mis cortinas y rayos dorados que prometían posibilidad. Me demoré en el desayuno, saboreando huevos y tostadas sin el nudo habitual en mi estómago por la preocupación financiera. Mi teléfono permaneció en silencio al principio, pero a media mañana se iluminó con la llamada de Sebastián. «Héctor», su voz cortada y exigente como siempre. «Necesito que te encargues del deber del aeropuerto para mis padres. Su vuelo aterriza a las 2 en el aeropuerto internacional. Reclamo de equipaje 3. Llega temprano». Hice una pausa, revolviendo mi café, el vapor subiendo como mi resentimiento a fuego lento. «¿Por qué yo, Sebastián?» «Porque tienes el tiempo y es lo que hace la familia, ayudar». Su tono se volvió burlón. «¿O eres demasiado débil para manejar una simple recogida? No hagas esto difícil». Apreté la taza con más fuerza, el calor filtrándose en mi palma reflejando la ira que crecía dentro. «¿Bien?», dije con mi voz uniforme. «Estaré allí. ¿Bien? Y asegúrate de manejar sus maletas adecuadamente. Esperan competencia sin descuidos vergonzosos». La llamada terminó abruptamente, sus palabras colgando en el aire como un desafío. Dejé el teléfono, un plan formándose en mi mente, agudo y satisfactorio. Estaría de acuerdo en la superficie, pero aprenderían lo que se sentía ser dejado esperando.
La tarde se extendía por delante, y tenía la intención de pasarla en mis términos. Preparé una jarra fresca de café, el rico aroma llenando la cocina, y saqué el crucigrama del periódico de ayer. Las pistas se borraron al principio, mis pensamientos corriendo a través de los insultos, los años de dar, la exclusión del asado que todavía picaba como una herida fresca. A medida que se acercaba el mediodía, me acomodé en mi sillón, crucigrama en mano, el ventilador arriba zumbando suavemente contra el calor creciente. El reloj pasó la 1, luego la 1:30. Cada minuto una pequeña victoria. A las 2, mi teléfono vibró con la primera llamada de Sebastián. Lo dejé sonar, el sonido resonando a través de la casa tranquila, un tenso recordatorio de su creciente frustración. Los mensajes de texto siguieron en rápida sucesión. ¿Dónde estás? El vuelo aterrizó a tiempo. Contesta tu teléfono. Las palabras en la pantalla alimentaron mi resolución. Una mezcla de liberación y una punzada de culpa que empujé a un lado. Me concentré en el crucigrama, llenando letras, lentamente la satisfacción de cada respuesta correcta, construyéndose como la tormenta que sabía que venía. Para las 2:30, las llamadas se intensificaron, el teléfono zumbando implacablemente en la mesa. El número de Patricia apareció probablemente desde un dispositivo prestado, su mensaje agudo. Esto es inaceptable. Estamos esperando en este calor miserable. Contesta. Los imaginé en el reclamo de equipaje 3, el equipaje apilado alrededor de Rogelio, caminando de un lado a otro con su teléfono en la mano. Patricia abanicándose con una revista, Sebastián revisando su reloj cada pocos segundos. La imagen trajo una sonrisa sombría a mi rostro, la tensión enroscándose más fuerte con cada notificación ignorada. Pasadas las 3 en punto, el sol inclinándose más bajo, proyectando largas sombras a través del piso de mi sala. Más mensajes de texto llegaron, desesperados ahora. Papá, esto no es gracioso. Mamá y papá están furiosos. Devuelve la llamada. Las palabras agitaron un torbellino de emociones, la traición más aguda entre ellas, pero la liberación más fuerte, un fuego encendido por años de ser dado por sentado. Me levanté a las 3:30, estirando las piernas, y me moví a la cocina por otro café. La cafetera gorgoteaba mientras preparaba, el aroma anclándome en medio del asalto digital escalado. El teléfono sonó de nuevo. Llamada desconocida. Probablemente desde el aeropuerto. Lo silencié, la vibración cesando como un aliento contenido. Afuera, los niños del vecindario chapoteaban en una piscina. Sus risas un marcado contraste con la furia que se acumulaba a kilómetros de distancia. Las 4 en punto trajeron una calma. Luego, un bombardeo. El icono del correo de voz de Sebastián parpadeó. Borré sin escuchar. La acción un pequeño acto de desafío que intensificó el conflicto. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y empoderamiento. Para las 4:30, los golpes comenzaron en mi puerta, el sonido reverberando a través de la casa como un trueno. Me acerqué lentamente mirando a través de la cortina para confirmar. Rogelio, Patricia y Sebastián estaban allí, con los rostros contorsionados por la rabia, un auto alquilado en marcha en la entrada. Abrí la puerta y Rogelio se abalanzó hacia adelante. ¡Qué diablos, Héctor! 3 horas en esa terminal sofocante. Patricia empujó detrás. Esto es más que grosero, es cruel. Sebastián siguió con los ojos llameantes. Nos dejaste varados, $40 en un taxi y ahora esto. Me mantuve firme bloqueando la entrada. No son bienvenidos aquí, váyanse. Las venas de Rogelio se abultaron. No nos das órdenes después de esa traición. Patricia se burló. Mi esposo tiene influencias en la ciudad, conexiones que pueden arruinarte. Sebastián asintió. ¿Crees que esto termina aquí? Nos aseguraremos de que todos sepan lo que hiciste. Sus amenazas colgaban pesadas, los lazos comerciales de Rogelio invocados como un arma prometiendo vergüenza pública. Encontré sus miradas, la tensión eléctrica, emociones surgiendo desde el dolor hasta la resolución. Esta fue su lección de arrogancia.
Ahora váyanse. Se retiraron, murmurando promesas de venganza, conduciendo hacia la luz que se desvanecía. La puerta se cerró, el silencio regresando, pero el aire crepitaba con la promesa de más conflicto por delante. El silencio persistió durante la noche. Una manta pesada que hizo poco para aliviar la tensión que se enroscaba en mi pecho. Me revolví en la cama, repitiendo la confrontación, las amenazas de Rogelio resonando como un trueno distante. La mañana no trajo alivio, el sol saliendo caliente e implacable sobre la ciudad, reflejando el lento ardor de mi resolución. Seguí con mi rutina, atendiendo algunos trabajos de jardinería. El trabajo físico, una distracción bienvenida de la tormenta que se avecinaba. Las llamadas de Camila llegaban esporádicamente, sus mensajes suplicantes luego acusadores, pero los dejé sin leer. El teléfono en silencio mientras me concentraba en reclamar mi paz. 2 días pasaron en un borrón de trabajo y reflexión tranquila, el peso de sus palabras desvaneciéndose ligeramente en medio de la satisfacción de mis nuevos límites. 3 días después del fiasco del aeropuerto, me senté a la mesa de mi cocina con café fresco, hojeando el periódico local, como era mi costumbre. Los titulares se borraron hasta que uno captó mi atención en la página 3. Mi propia foto devolviéndome la mirada granulada y poco favorecedora de una vieja tarjeta de presentación. Jardinero local deja a visitantes varados en el aeropuerto en medio de ola de calor. Mi estómago se retorció, la taza casi resbalando de mi mano. El artículo escrito por Patricia Morrison en la sección de estilo de vida pintaba una imagen condenatoria. Rogelio y Patricia Jenkins, en la ciudad para un evento familiar, soportaron más de 4 horas en condiciones sofocantes en el aeropuerto internacional, cuando el pariente Héctor falló en presentarse para un viaje programado. La pareja, en sus casi 60 años, desafió una advertencia de calor que llevó las temperaturas a niveles peligrosos. Advertencia de calor. El día había sido suave para julio, 29 grados centígrados, 85 grados Fahrenheit, con brisa, sin advertencias emitidas que yo recordara. Nos sorprendió que alguien nos abandonara así, se citó a Rogelio, el ejecutivo retirado de una firma local. Las llamadas repetidas quedaron sin respuesta. No tuvimos más remedio que tomar un taxi costoso en un clima peligroso. En nuestra etapa de la vida, esto no es mera grosería, es peligroso. La pieza continuaba tejiendo indicios de mi conducta inestable, preocupaciones por mi bienestar después de recientes tensiones familiares. Rogelio los había elaborado como viajeros vulnerables, victimizados por un pariente despiadado. Ningún indicio del desaire del asado, los años de mi financiación de sus comodidades o los comandos altivos de Sebastián. Solo yo, el antagonista que abandonó a gente inocente en un calor abrasador fabricado. Empujé el periódico a un lado, mi café volviéndose amargo en mi lengua. Las emociones se agitaban, una admiración renuente por la astucia de Rogelio mezclándose con pura determinación. Él había aprovechado su antigua red ejecutiva, probablemente llamando favores de amigos de la sala de juntas para plantar esta pieza de ataque donde más dolería. En las páginas de estilo de vida leídas por los círculos sociales de la ciudad. Fue calculado, efectivo, un movimiento que podía empañar mi reputación comercial de la noche a la mañana. Los clientes podrían dudar, los vecinos susurrar, la comunidad que había construido durante décadas deshilachándose en los bordes. Pero el respeto por su táctica solo alimentó mi fuego. Si querían guerra, lucharía con hechos. Tomé mi computadora portátil, la pantalla brillando en la luz de la mañana, y me sumergí en sus rastros digitales, comenzando con las redes sociales. El perfil de Facebook de Rogelio mostraba a un hombre de influencia, publicaciones sobre salidas de golf, con líderes de la industria, tesorero de la Asociación de Negocios local. El Instagram de Patricia era una galería curada de lujos, galas benéficas, catas de vino en el campo, leyendas goteando con etiquetas de vida bendecida. Cada imagen gritaba privilegio, vacaciones en la nieve, del tipo financiado indirectamente por mis sacrificios.
La línea de tiempo de Sebastián reveló la verdad. Fotos de su extenso patio trasero con el patio que financié. Registros en restaurantes exclusivos. Durante los meses que cubrí sus facturas, un estado reciente zumbaba con emoción por el próximo asado, listo para mostrar nuestra destreza como anfitriones. El LinkedIn de Camila captó mi atención a continuación. Su red profesional al descubierto. Entre sus conexiones, Patricia Morrison destacaba. La misma editora de estilo de vida que escribió la difamación. Una búsqueda rápida lo confirmó. Morrison, 43 años, graduada de periodismo de la Universidad Estatal, 15 años en medios locales, sin lazos obvios con ejecutivos hasta que cavé más profundo. Enlaces mutuos llevaban de vuelta a la antigua firma de Rogelio. 3 contactos compartidos con su editor. El artículo no se había materializado por casualidad. Fue orquestado, una llamada en frío convertida en favor, a través de canales traseros, amateur pero efectivo. El descubrimiento agitó una mezcla compleja dentro de mí. Respeto por su alcance atemperado por una voluntad de acero para contrarrestarlo. La determinación se apoderó de mí mientras compilaba mi contraataque. Abrí carpetas en mi escritorio sacando registros financieros consistentes. Estados de cuenta bancarios escaneados antes de la quema. Cada marca de tiempo de transferencia. Totales inquebrantables. En $237,468. Capturas de pantalla de sus redes sociales siguieron, publicaciones lujosas yuxtapuestas con mis fechas de pago. El ahumador de Sebastián brillando en una foto de la semana en que transferí fondos para ello. Los paquetes de evidencia tomaron forma. 12 juegos para sus invitados al asado. Cada uno con mentiras resaltadas del artículo. Notas desmintiendo la ficción de la ola de calor. 29 grados ese día. Sin advertencia según los informes meteorológicos. Las emociones surgieron mientras trabajaba. Recuerdos vívidos de comidas saltadas. La foto de Elena mirando desde el escritorio. Sus ojos gentiles pareciendo instarme a seguir. El respeto renuente dio paso a una ira enfocada. Su estrategia inteligente, pero construida sobre arena. Me habían subestimado. Habían hecho público su ataque entregándome la arena perfecta para la respuesta. Sus vidas en línea, un catálogo de hipocresía, serían su ruina. El sol subió más alto, la cocina calentándose, pero sentí una claridad fresca asentarse. Esto ya no se trataba solo de dinero o exclusión. Se trataba de reclamar dignidad, exponer la verdad. A medida que los paquetes se apilaban ordenadamente, mi determinación se solidificó, un plan cristalizándose para el asado que se avecinaba. El aire aún zumbaba con conflicto, pero ahora era mío para dirigir. A medida que pasaban las horas, me sumergía más profundamente en sus huellas digitales. La pantalla de mi computadora portátil iluminaba la habitación que se oscurecía con perfiles y publicaciones que revelaban más de lo que pretendían. El LinkedIn de Rogelio presumía de su estado retirado en una firma importante, conexiones extendiéndose como raíces a través del mundo empresarial. Los tableros de Pinterest de Patricia estaban llenos de ideas de casas de lujo, pines de patios y parrillas que reflejaban las mejoras que yo había financiado. Pero fue la antigua cuenta de correo electrónico de Sebastián la que rompió la fachada por completo. Una familiar compartida de hace años cuando Camila se casó por primera vez. Olvidada pero aún accesible con la contraseña que Elena había sugerido. Familia Primero 2020. Inicié sesión por capricho desplazándome a través de archivos y ahí estaba, una cadena de mensajes del año pasado titulada Fondos Urgentes. Los correos electrónicos detallaban las pérdidas de juego de Sebastián, miles acumulados en apuestas deportivas en línea. Durante la temporada de fútbol, deudas que le rogó a Camila que cubriera antes de que sus padres se enteraran. Ella había transferido dinero de su cuenta conjunta, la misma que mis transferencias alimentaban, cantidades que coincidían con mis pagos extra durante esos meses. Un mensaje leía: podemos usar el próximo cheque de papá para pagar esto. Él no se dará cuenta. El descubrimiento golpeó como un puñetazo en el estómago.
Un pequeño giro que encendió una furia fresca. Todas esas veces que había escatimado pensando que era por su estabilidad, cuando estaba apuntalando el vicio secreto de Sebastián. Mis manos temblaban mientras hacía capturas de pantalla de todo. La traición agudizándose en rabia. Visiones de sus asados llenos de risas financiados por mis rescates involuntarios. La ira se ató a los susurros que comenzaban alrededor del vecindario, sutiles al principio pero creciendo. La señora Larson de cruzar la calle me detuvo mientras cargaba mi camioneta para un trabajo. Su voz baja. Vi ese artículo, Héctor. Dejando a la gente en el aeropuerto, ¿no suena como tú? Forcé una sonrisa. El juicio social picando como sal en una herida. Rumores extendiéndose a través de charlas de patio y aplicaciones comunitarias. En la ferretería local, el empleado me miró extrañamente mencionando que había leído sobre algún drama familiar. Alimentó mi determinación, el aislamiento mezclándose con una necesidad ardiente de dejar las cosas claras. Esa tarde llamé a mi viejo amigo Tomás, un abogado del centro que había manejado el patrimonio de Elena. Tomás, necesito consejos sobre algo personal. Nos reunimos en un café tranquilo cerca de su oficina. El espacio con aire acondicionado, un respiro del calor. Vapor saliendo de nuestros cafés como tensiones no dichas. Expuse la historia, los pagos, la exclusión, el artículo y ahora las deudas de Sebastián cubiertas con mi dinero. Suena a explotación financiera, Héctor. Bajo el Código Penal del Estado, sección 32.55, el abuso financiero de un individuo mayor. Es un delito grave si el valor supera ciertos umbrales. Tienes más de 60 años, y esto podría calificar como uso indebido de tus fondos sin consentimiento. Podríamos buscar recuperación civil también, tal vez incluso reportarlo para investigación criminal. Sus palabras añadieron peso legal, la tensión construyéndose mientras delineaba opciones, estatutos protegiendo a los mayores de la depredación familiar. Pero advirtió que se alargaría, los tribunales retrasados desde las reformas del año pasado. Ninguna acción todavía, dije, pero saber que la ley me armaba, la posibilidad de cargos colgando como una espada sobre sus cabezas. Mientras tanto, mi negocio de jardinería sentía los efectos dominó. Clientes cancelando seguimientos con excusas vagas, rumores de los artículos filtrándose en círculos profesionales. Un gran contrato para una finca en el barrio exclusivo se cayó, el dueño citando preocupaciones de confiabilidad después de leer la pieza. Equilibré las pérdidas llamando a clientes leales, asegurándoles mi lado, pero los susurros persistían. Vecinos evitando el contacto visual durante las caminatas nocturnas. El costo emocional aumentó. Recuerdos vívidos de construir la compañía desde cero, chocando con este sabotaje. La determinación endureciéndose en un plan. Compilé más evidencia imprimiendo paquetes con los correos electrónicos. Las deudas atando su lujo a mi explotación. El aire zumbaba con conflicto inminente, pero ahora llevaba el peso de la estrategia. El siguiente movimiento era mío. Los días se borraron en un ritmo enfocado, mis mañanas pasadas en el escritorio juntando los paquetes, cada uno un arma forjada de la verdad. El día de la fiesta nacional se asomaba en el calendario, la fecha marcada no para fuegos artificiales, sino para el ajuste de cuentas. Imprimí 12 juegos de estados de cuenta bancarios dispuestos cronológicamente, cada transferencia resaltada en amarillo, los totales consistentes devolviendo la mirada como acusaciones. Notas en los márgenes desmentían las mentiras del artículo. Informes meteorológicos mostrando que no hubo ola de calor ese día. Solo una tarde típica de verano a 29 grados con baja humedad. Capturas de pantalla de sus redes sociales añadieron peso. Las publicaciones de Sebastián presumiendo sobre la nueva parrilla yuxtapuestas con mis fechas de pago. Las actualizaciones de Camila sobre su vida perfecta en el patio trasero, financiada por el dinero que yo había sangrado por ellos. En medio de la preparación, un nuevo hilo se desenredó con mi hijo Mateo, mi hijo menor que siempre se había mantenido neutral en asuntos familiares. Llamó esa tarde, su voz vacilante sobre la línea. «Papá, vi la pieza del periódico.
¿Qué está pasando con Camila y Sebastián? Dicen que los dejaste colgados en el aeropuerto. Hice una pausa engrapando otro paquete, el clic agudo resonando en la habitación tranquila. Es complicado, Mateo, pero se han estado aprovechando durante años. Él la defendió al principio, su lealtad a su hermana evidente. Vamos, papá, Camila no haría eso, es familia. Pero la duda se deslizó en sus palabras, apagándose como si sintiera las grietas. La trama secundaria se profundizó al día siguiente, cuando Mateo escuchó a Camila en una llamada durante una visita a su casa. Su voz llevando a través de la ventana abierta mientras él esperaba afuera. Ella presumía sobre el próximo asado, cómo sería el evento del verano, sus habilidades de anfitriona en plena exhibición con la configuración elegante, sin mención de quién pagó por todo. Mateo la cuestionó más tarde. Su mensaje de texto para mí esa noche lleno de confusión. Papá, la escuché hablando. No sonaba bien. ¿Por qué excluirte después de todo? La revelación agitó una profundidad emocional, llevándome a recuerdos de Elena, su gentil sabiduría sobre los límites durante nuestras tardes tranquilas. Pon límites, Héctor, decía ella, su mano sobre la mía mientras nos sentábamos en el porche mirando las estrellas. El amor no significa dar hasta que estés vacío. Significa enseñarles a pararse por sí mismos. Sus palabras resonaban ahora aumentando mi resolución en medio del conflicto interno, el tirón de los lazos familiares luchando con la necesidad de justicia. La tensión escaló esa noche con una llamada inquisitiva de Camila, su voz tensa mientras sentía mi creciente distancia. Papá, ¿por qué has estado ignorando mis mensajes? ¿Es esto sobre el asado? Me paré en la cocina, paquetes esparcidos ante mí, la habitación tenue bajo la luz cenital. Es sobre más que eso, Camila, sobre respeto. Ella negó cualquier problema, su tono defensivo. No hay problemas aquí, estás exagerando. Los padres de Sebastián solo quieren una reunión agradable. La ligera confrontación colgó en el aire, sus palabras alimentando mi determinación, el peso emocional de los recuerdos de Elena chocando con la traición presente. Terminé la llamada con calma. El silencio después denso con conflicto no resuelto, mi resolución solidificada a medida que el día de la fiesta nacional se acercaba. El silencio en la línea resonó en mis oídos mucho después de colgar, un vacío lleno de verdades no dichas que colgaban entre Camila y yo. Los días previos al día festivo se borraron en una neblina de preparación e inquietud. Mis mañanas consumidas por toques finales en los paquetes de evidencia. Cada grapa un pequeño acto de desafío. Pero su sabotaje no esperó, arrastrándose como sombras, alargándose bajo el sol. Comenzó con una llamada de la oficina de mejores negocios. Una queja anónima sobre servicio poco confiable en mi empresa de jardinería. Detalles retorcidos para hacer eco de las mentiras del artículo del periódico. Luego otra, esta vez a la oficina de permisos de la ciudad, cuestionando mis licencias sobre supuesta negligencia. Rastreé los hilos de vuelta a la red de Rogelio, sus amigos ejecutivos retirados susurrando en oídos en reuniones de la Cámara. El tipo de guerra silenciosa que podría desmantelar una pequeña empresa sin un solo golpe directo. Las quejas se acumularon, correos electrónicos y correos de voz de clientes potenciales retrocediendo citando rumores escuchados, de inestabilidad. Mi equipo lo notó también. José me apartó después de un trabajo en el parque. Jefe, ¿qué está pasando? La gente está hablando, el jardín que acabamos de hacer. El dueño preguntó si estabas bien. Le di una palmada en el hombro forzando firmeza en mi voz. Solo ruido, José. Seguimos trabajando. Pero por dentro la ira hervía. Imágenes vívidas de la cara engreída de Rogelio, tirando de sus conexiones como hilos invisibles tirando del trabajo de mi vida. Pasé tardes volcadas sobre registros asegurando que cada trabajo estuviera documentado. El costo emocional aumentando al recordar construir la compañía desde cero, con una sola cortadora de césped en mi garaje, después del diagnóstico de Elena, convirtiendo el dolor en crecimiento solo para tenerlo amenazado ahora.
La tensión alcanzó su punto máximo el día 2, cuando una cliente clave, la señora Harlan del barrio exclusivo, me confrontó en su finca. Llegué para un control de mantenimiento de rutina, el aire denso con el aroma de las flores bajo el sol implacable. «Héctor, tenemos que hablar», dijo ella, su tono cortado mientras me guiaba a la veranda sombreada, sus uñas manicuradas tamborileando sobre un vaso de té helado. «He visto ese artículo, dejando a la familia varada en el aeropuerto en este calor. No sienta bien con nuestra imagen». Mi corazón se aceleró, la confrontación mezclando drama con el aguijón del juicio, sus ojos buscando en los míos debilidad. Me defendí con calma, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. «Señora Harlan, esa historia está retorcida. He apoyado a mi hija financieramente durante años, más de $200,000, solo para ser excluido de su reunión». El aeropuerto fue una respuesta a esa falta de respeto. Plantaron la pieza para devolver el golpe. Ella se recostó abanicándose con una revista, las páginas aleteando como mis pensamientos acelerados. Eso suena complicado, pero los rumores se están extendiendo. Los clientes como nosotros valoran la confiabilidad. La situación se intensificó, sus palabras haciendo eco de la presión social, vecinos susurrando, el aislamiento envolviéndome como el aire húmedo. Encontré su mirada, la anticipación de venganza creciendo en medio del drama. Entiendo su preocupación. Déjeme mostrarle los hechos. Saqué un paquete de muestra de mi camioneta exponiendo los estados de cuenta sin revelar demasiado. Vea los pagos, los sacrificios. Esta es la verdad detrás de los titulares. Ella ojeó, su expresión suavizándose ligeramente. «Bueno, esto cambia las cosas, pero ten cuidado, Héctor. La palabra viaja rápido en estos círculos. Me fui con el contrato intacto, pero el encuentro me dejó drenado. La profundidad emocional de defender mi reputación mezclándose con una resolución creciente. Recuerdos de Elena surgieron mientras conducía a casa, su aliento durante tiempos difíciles. Construiste esto con integridad, Héctor. No dejes que te lo quiten». El conflicto interno se agitó, el amor por Camila chocando con la necesidad de justicia, pero la anticipación creció, el asado acercándose como una tormenta en el horizonte. Esa noche revisé los paquetes. Una última vez, los papeles crujientes bajo mis dedos, cada uno un paso hacia la recuperación de lo que era mío. El sabotaje se había intensificado, pero también mi estrategia, el aire denso con la promesa de confrontación. La mañana del día de la fiesta nacional amaneció caliente y brumosa, el tipo de día de verano que prometía aire pegajoso y el chisporroteo de parrillas a través de los patios traseros. Me vestí cuidadosamente con mi mejor camisa de botones, la que Elena había comprado para nuestro aniversario hace años, planchada y lista para lo que se sentía como un tipo diferente de ceremonia. Los paquetes de evidencia estaban en mi maletín, 12 pilas ordenadas de verdad, cada una un testamento de los años de explotación silenciosa. Lo cargué en mi camioneta, el mango de cuero fresco contra mi palma, y conduje hacia su subdivisión. Las calles bordeadas con banderas ondeando en la brisa. La anticipación creció con cada milla. Una mezcla de nervios y fuego justo revolviéndose en mi estómago. Su casa brillaba con actividad mientras me acercaba, autos llenando la entrada y derramándose en la calle, risas y humo flotando desde el patio trasero. A través de la cerca podía ver figuras moviéndose alrededor del patio. Sebastián volteando hamburguesas en la parrilla, Camila jugando a ser anfitriona en un vestido de verano, su sonrisa amplia para los invitados. El aroma de carne asada y carbón colgaba pesado. Un recordatorio vívido de las reuniones que yo había financiado, pero a las que nunca me había unido completamente. Estacioné al otro lado de la calle con el corazón latiendo y tomé el maletín. Su peso una fuerza de anclaje en medio de la tormenta emocional. Esto era todo. La confrontación que había planeado. El escenario del karma listo bajo el sol. La puerta estaba sin pestillo. Por supuesto, a Camila le encantaba presumir sobre su vecindario seguro. Cómo no necesitaban cerraduras como en áreas más rudas. Me deslicé silenciosamente,
el aire cálido golpeándome junto con los sonidos de charla y vasos chocando. Y entonces Patricia dijo: «Pero querida, así no es como hacemos las cosas en nuestro círculo». Alguien estaba diciendo seguido de risitas educadas: «Nuestro círculo», después de todo lo que habían hecho para dejarme fuera. Entré en el patio trasero con el maletín en mano, 12 caras volviéndose hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la alarma. Camila se congeló con un plato de aperitivos a medio camino de un invitado. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?». El rostro de Sebastián palideció detrás de la parrilla. Rogelio y Patricia parecían haber visto un espectro. «Buenas tardes a todos», dije, colocando con calma mi maletín en su mesa auxiliar de teca. «Espero que no les importe que me una a su celebración de la fiesta nacional». Camila se recuperó primero. «Héctor, esto es inapropiado. Tienes que irte ahora». «En realidad», dije abriendo el maletín y sacando la primera pila de papeles, «creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por este asado, este patio trasero, este estilo de vida que han estado ostentando». Una mujer que no conocía, probablemente una de las amigas del club social de Patricia, se inclinó hacia adelante con curiosidad. «¿De qué está hablando?». «Camila. Ella está teniendo algún episodio», dijo Camila rápidamente. «Sebastián, haz algo». Pero yo ya estaba circulando por la reunión colocando un paquete frente a cada invitado. «Aquí están los registros bancarios», dije conversacionalmente. 5 años de apoyo, $168,000 en pagos de hipoteca solamente. Más el pago inicial, renovaciones, parrilla, todo lo que ven aquí. El patio cayó en silencio excepto por el crujido de papeles mientras 12 personas comenzaban a escanear los documentos. Observé sus rostros cambiar, absorbiendo las fechas, las cantidades, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es indignante. Un hombre comenzó, luego se detuvo mirando un estado de cuenta. «Increíble», terminó la mujer a su lado. «Camila, ¿por qué no nos dijiste nada de esto?». La compostura de Camila se rompió. «Es más complicado. Papá se ofreció a ayudar. Nunca exigimos». En realidad, interrumpí sacando el artículo del periódico. «Discutamos lo que sí exigieron y lo que difundieron sobre mí en los medios». La temperatura pareció bajar a pesar del calor, sudor perlando en mi frente. Mientras colocaba copias en la mesa, mi foto de la pieza difamatoria miraba hacia arriba. «Ahora», dije con mi voz llevando claramente a través de la quietud atónita, «abordemos a los verdaderos manipuladores aquí». El rostro de Rogelio se drenó de color. Patricia se sentó rígida, su limonada olvidada. El señor Rogelio usó sus lazos ejecutivos para plantar esta historia. Continué golpeando el papel. «Vean cómo me describen como poco confiable abandonándolos en una ola de calor falsa. Hacía 29 grados y era agradable. Y no eran visitantes inocentes. Vinieron para el asado del que fui vetado porque mi presencia avergonzaría sus gustos refinados». Patricia encontró su voz. «Eso no es. Nunca insinuamos». «¿Nunca insinuaron qué, Patricia? ¿Que era demasiado de clase baja para su multitud? ¿Que mi asado e historias los avergonzarían ante sus amigos educados?». La mujer del club se movió incómodamente. «Patricia, no lo hiciste. Él lo está distorsionando todo». Rogelio fanfarroneó, pero su voz carecía de fuerza. «Este hombre tiene problemas serios. El estrés del envejecimiento, problemas de dinero». «Problemas de dinero», casi me reí. «Señor Rogelio, he financiado a su yerno e hija, con casi $3,000 al mes, durante 5 años. Los únicos problemas aquí son los que están a punto de enfrentar». Me volví hacia el grupo. Estas personas tomaron $237,000 de mí, mientras se burlaban de mí a mis espaldas. Pusieron a mi hija en mi contra, me prohibieron eventos familiares. Y cuando finalmente devolví el golpe, intentaron arruinar mi nombre en las noticias. El estado de ánimo cambió como un viento repentino, los invitados murmurando:
los ojos dirigiéndose a Rogelio y Patricia con mezclas de repulsión e incomodidad. «Esto es vergonzoso», dijo un hombre mayor con camisa de golf mirando los estados de cuenta. «Rogelio, ¿cómo pudiste dejar que tu hija explotara la bondad de este hombre, luego difamarlo cuando se detuvo?» La fachada de Rogelio se rompió. «No entiendes la imagen completa». «La entiendo claramente», cortó el hombre. «Él apoyó a tu familia mientras lo tratabas como a un sirviente, y cuando dijo que no, apuntaste a destruirlo». El tono de Patricia estrangulado. «Nos dejó en el aeropuerto, después de que dijiste que no era apto para tu asado porque mis antecedentes serían inapropiados», dije uniformemente. «Después de 5 años de pagar tus facturas mientras te burlabas de mis raíces y ética de trabajo». El silencio fue profundo. 12 personas mirando a Rogelio y Patricia con miradas desde disgusto hasta lástima por asociarse con ellos. Camila intentó un último agarre al control. «Todos. Este es un asunto privado exagerado». «No», dije firmemente. «Se volvió público cuando lo hicieron así. Cuando usaron el periódico para asaltar mi carácter decidiendo que mi posición era juego justo para sus egos. Inspeccioné los rostros de extraños que ahora conocían mi historia. Quería que todos escucharan los hechos antes de otro artículo sobre Héctor porque habrá más. Pero la próxima vez, la historia real». Cerré mi maletín de golpe y ajusté mi camisa. «Disfruten su asado. Es el último que financiaré». Mientras me giraba para irme, la erupción comenzó detrás de mí. Voces elevándose en preguntas y acusaciones. El sonido de un imperio social desmoronándose. Era la música más dulce que había escuchado en años. El viaje a casa esa noche fue una sinfonía de ecos persistentes. El caos del asado desvaneciéndose en mi retrovisor, pero resonando en mi mente como campanas de victoria. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de la ciudad por la fiesta nacional. Estallidos de rojo y azul reflejando la explosión que había encendido. El sueño llegó fácil esa noche. El primer descanso profundo en semanas. Pero la mañana trajo las repercusiones que había anticipado. Mi teléfono vibró con mensajes de números desconocidos. Invitados de la reunión expresando conmoción y apoyo. Uno incluso disculpándose por asociarse con tal engaño. Pero la verdadera consecuencia comenzó con una llamada de Tomás, mi amigo abogado, su voz grave sobre la línea. «Héctor, después de lo que describiste, tenemos bases. Explotación financiera de un anciano bajo la ley estatal. Presentemos la demanda». Nos reunimos en su oficina del centro, la habitación forrada con tomos legales y el leve aroma a madera pulida, la luz del sol entrando por las persianas en rayos inclinados. Expuse los paquetes, los correos electrónicos revelando las deudas de juego de Sebastián, pagadas con mis transferencias, los totales documentados meticulosamente. Tomás asintió citando el Código Penal. La explotación de más de $100,000 podría ser un delito grave de primer grado. Demanda civil para recuperación también, bajo la ley de responsabilidad por robo. Las palabras añadieron peso, un arsenal legal para igualar su sabotaje. Firmé los papeles esa tarde, la pluma rasguñando como un clavo final en su fachada. Emociones arremolinándose con reivindicación y un toque de tristeza por lo que la familia se había convertido. La demanda se desarrolló durante la semana siguiente. Citaciones entregadas a su puerta por un notificador. La imagen de la cara de sorpresa de Camila persiguiendo mis pensamientos. Se fijaron fechas de corte. El Tribunal del Condado. Un edificio austero de piedra y vidrio donde me senté en bancos de madera esperando nuestro turno. La primera audiencia fue tensa. El mazo del juez resonando como juicio. Abogados discutiendo mociones mientras yo presentaba evidencia. Registros bancarios proyectados en una pantalla. Los números brillando en blanco y negro. Camila subió al estrado. Su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Forzada a admitir bajo interrogatorio que las deudas de Sebastián habían sido cubiertas con mis fondos, la coerción de sus hábitos empujándola a seguir tomando. «¿Sí?», dijo suavemente,
con los ojos bajos. Usamos el dinero para eso. El aire de la sala del tribunal se espesó con su confesión. Conflicto entre hermanos gestándose mientras Mateo, sentado a mi lado, agarraba la barandilla. Su alianza clara desde que descubrió la prueba de juego en su propia búsqueda, a través de viejos discos familiares. Mateo había venido a mí la semana después del asado, su rostro grabado con traición, entregando una unidad USB, con más correos electrónicos que había encontrado. Papá, esto lo prueba. Las pérdidas de Sebastián eran enormes, y Camila lo sabía. La revelación creó una grieta, Mateo confrontándola en una llamada acalorada que escuché desde la habitación contigua. ¿Cómo pudiste, hermana, usando a papá así mientras ocultabas este lío? Sus negaciones se convirtieron en lágrimas, el conflicto profundizando el abismo emocional en nuestra familia. Sin embargo, fortaleció mi vínculo con él. Nuestras charlas hasta altas horas de la noche, recordando a Elena, su ausencia un vacío que sus acciones habían ensanchado. Las emociones alcanzaron su punto máximo en una reunión familiar que Mateo insistió en tener en una cafetería neutral en la zona alta, el aroma del espresso chocando con la amarga tensión. Camila llegó con Sebastián, sus ojos enrojecidos suplicando tan pronto como nos sentamos. Papá, por favor retira la demanda. Podemos resolver esto. Sebastián está recibiendo ayuda para el juego. Fue un error. Mateo se inclinó hacia adelante, prueba en mano. Error. Lo coaccionaste durante años, ocultaste las deudas. Esto no es solo dinero, es traición. La confrontación escaló, voces elevándose sobre el zumbido del café, las lágrimas de Camila fluyendo libremente. Lo hice por nosotros, por la familia. Pero excluiste a papá. Mateo devolvió el golpe, la división entre hermanos marcada, emociones crudas mientras viejas heridas surgían, la memoria de Elena invocada en palabras acaloradas. Impuse límites firmemente, mi voz constante en medio de la tormenta. El perdón no significa olvidar, Camila. La demanda sigue en pie. Tienes que enfrentar las consecuencias. Ella suplicó más, su mano alcanzando a través de la mesa, pero yo retrocedí. El gesto pesado con finalidad. Mientras nos íbamos, el aire cargado de dolor no resuelto, observé desde lejos cómo su casa entraba en procedimientos de ejecución hipotecaria. Avisos publicados en la puerta como letras escarlatas, el banco moviéndose después de que los pagos perdidos se acumularan. El sitio trajo una oleada compleja, la mano del karma visible en su mundo desmoronándose. Mi corazón dolía por la hija que amaba, pero que ya no reconocía, las ruedas legales girando inexorablemente hacia adelante. Los procedimientos legales se arrastraron a través del húmedo final del verano. Audiencias y deposiciones, arrastrándome a salas de tribunal estériles donde el aire acondicionado zumbaba contra el calor persistente. El otoño llegó en octubre con brisas más frescas susurrando las hojas fuera de mi ventana. Una temporada de cambio que reflejaba los cambios en mi vida. La demanda había ganado tracción, la evidencia montándose como follaje cayendo. Pero el costo emocional persistía, un dolor silencioso por lo que la familia una vez significó. Luego vino el golpe en mi puerta una tarde crujiente. Camila parada allí con sombras bajo sus ojos, una bufanda envuelta alrededor de su cuello contra el frío. «¿Papá? ¿Podemos hablar?» Su voz temblaba, el peso de meses evidente en su postura. Me hice a un lado dejándola entrar, el aroma de su perfume mezclándose con el leve aroma de mi café matutino aún en la estufa. Se sentó a la mesa de la cocina, manos jugueteando con la correa de su bolso, lágrimas brotando antes de hablar. «Papá, lo siento tanto por todo. La exclusión, los insultos a mamá, usar tu dinero así, estuvo mal. Las deudas de Sebastián me empujaron, pero eso no es excusa. Te traicioné». Sus palabras se rompieron con sollozos, lágrimas corriendo por su rostro, la vulnerabilidad rompiendo a través de su compostura habitual. Mi corazón se retorció al ver a la hija que crié en su dolor. Recuerdos de su risa infantil chocando con el dolor presente. «Te perdono, Camila.
dije suavemente sentándome frente a ella, pero el perdón no borra el daño. No puedo reanudar los pagos. Necesitan reducir gastos, encontrar lo que puedan pagar y buscar terapia para ti, para lo que venga después. Ella asintió a través de las lágrimas, limpiándose la cara con un pañuelo de su bolso. Lo sé, estamos vendiendo la casa. El embargo es inminente. Sebastián Él está luchando. Un correo electrónico de él apareció en mi teléfono mientras hablábamos, sus palabras enojadas intentando cambiar la culpa. Todo esto es tu culpa, Héctor. Tu terquedad arruinó todo. Si solo hubieras ayudado, estaríamos bien. El mensaje alimentó un breve destello de irritación intercalado con la conversación, pero lo borré enfocándome en Camila. Esto no se trata de culpa, le dije. Se trata de límites. Elena me enseñó eso, demasiado tarde quizás, pero estoy aprendiendo ahora. La curación comenzó sutilmente como las hojas que cambiaban afuera, comenzando con grupos de apoyo para mayores en el centro comunitario. Asistí a mi primera reunión esa semana. La habitación llena de rostros como el mío, historias de explotación compartidas sobre sillas plegables y urnas de café. Un hombre habló del drenaje similar de su hijo en sus ahorros. El grupo asintiendo en comprensión compartida, el aire denso con resiliencia. Ayudó. Esas sesiones desenredando el nudo de aislamiento, enfatizando que no estaba solo en esta batalla. Las emociones surgieron vívidamente, lágrimas por la confianza perdida, pero también risas por pequeñas victorias. El grupo convirtiéndose en un salvavidas en medio de la agitación legal en curso. La reconstrucción de mi negocio vino después con la ayuda de Mateo, demostrando ser invaluable. Apareció sin previo aviso una mañana, caja de herramientas en mano. Papá, demos vuelta a esto. Pasamos tardes llamando en frío a viejos clientes, explicando la verdad detrás de los rumores, su energía juvenil complementando mi experiencia. Un trabajo llevó a otro. Un gran contrato en el barrio exclusivo revivió, cuando el dueño escuchó mi lado. El jardín transformándose bajo nuestras manos, césped fresco desenrollándose como nuevos comienzos. La alianza de Mateo profundizó nuestro vínculo, conversaciones girando hacia Elena. ¿Cómo estaría orgullosa? La profundidad emocional anclándome mientras trabajábamos lado a lado. Sudor mezclándose con recuerdos compartidos bajo el sol de octubre. La trama secundaria de curación culminó en un simple picnic con la familia de la tía Rita, su llamada llegando justo cuando el correo electrónico de Sebastián se desvanecía de la mente. Únanse a nosotros el domingo, Héctor. Los niños extrañan a su tío. Nos reunimos en el lago de la ciudad, mantas extendidas bajo robles, el agua brillando en la luz de otoño. La risa de Rita llenó el aire mientras sus nietos corrían con cometas. La escena vívida con hojas cayendo y el olor a sándwiches desempacados de hieleras. Mateo se unió también, su presencia uniendo a la generación, historias fluyendo libremente sin la sombra de la traición. Enfatizó la resiliencia, estos nuevos lazos formándose como cicatrices sobre heridas, más fuertes por la curación. El intento de Sebastián de cambiar la culpa en otro correo electrónico esa noche rebotó en mí, eliminado sin respuesta. El calor del picnic persistiendo como un escudo. Mi corazón dolía menos con cada paso, las ruedas legales aún girando, pero la reconstrucción personal tomando fuerza, una fuerza tranquila emergiendo de las ruinas. La carta llegó en un martes crujiente de octubre. Correo certificado deslizándose bajo mi puerta con la finalidad de un capítulo que se cierra. Aviso de finalización de ejecución hipotecaria. Decía, la casa vendida en subasta por una fracción de su valor. Camila y Sebastián alejándose con pérdidas que hacían eco de sus años de exceso. Los rumores se arremolinaron a través de los susurros sociales de la ciudad. Las deudas de juego de Sebastián surgiendo en archivos públicos de la demanda. Acreedores circulando como halcones sobre presas expuestas. La charla de divorcio siguió. Vecinos viendo camiones de mudanza y autos separados. Su fachada una vez perfecta rompiéndose bajo el peso de secretos expuestos.
El karma tejió su hilo completo, su círculo encogiéndose al aislamiento, invitaciones secándose mientras los amigos se distanciaban del escándalo. Observé desde lejos prosperando en el respiro financiero. Había reclamado mis ahorros, rebotando como tierra seca después de la lluvia. El negocio floreció de nuevo, la ayuda de Mateo convirtiéndolo en una asociación, nuevos contratos llegando de clientes que admiraban mi postura contra la explotación. Tomé mis primeras vacaciones en años financiadas por esos fondos intactos. Un viaje por carretera a la costa donde las olas chocaban contra la orilla en libertad rítmica, aire salado limpiando la amargura persistente. Tardes junto a la playa, reflexioné sobre las lecciones grabadas profundamente. El respeto propio no es un lujo, sino una necesidad. Los límites que Elena había instado ahora eran muros que protegían en lugar de dividir. Camila se acercó en noviembre, una reunión tentativa para un café en un lugar neutral del centro. Su rostro más delgado, ojos llevando el desgaste de las consecuencias. Papá, la casa se fue. Sebastián y yo nos estamos separando. Sus deudas nos arruinaron. Pero veo ahora cómo dejé que sucediera, cómo te lastimé. Lágrimas brillaban mientras hablaba, la crudeza emocional cerrando la brecha que habíamos construido. Escuché, el dolor suavizándose, y extendí una rama de olivo en términos iguales. Podemos reconstruir, Camila, pero como adultos, no más tomar. Terapia para ti, honestidad entre nosotros. Ella asintió, una esperanza frágil encendiendo nuestras conversaciones. Comenzando lento, recuerdos compartidos de Elena tejiéndonos de vuelta sin las viejas dependencias. La fuerza tranquila creció. Una base reconstruida de ruinas, resiliencia floreciendo como flores silvestres después de una tormenta. Encontré paz en alegrías simples, picnics con la familia de Rita, el papel creciente de Mateo, el negocio zumbando con propósito. El karma había equilibrado la balanza, su aislamiento un espejo de mi exclusión pasada. Pero elegí el crecimiento sobre el regodeo. Lecciones de respeto propio guiando cada paso adelante. Si disfrutaron esta historia, por favor denle me gusta al video, suscríbanse al canal y compartan sus pensamientos en los comentarios.